Hola talentos, bueno pues bienvenidos a otra emisión más en Tech Channel. Bueno, y para mí es todo un honor y un gusto poder presentarles a la doctora Julieta Fierro, una gran divulgadora de la ciencia, la rockstar de la ciencia, así le llamamos a algunos en internet. Doctora, ¿cómo está? Pues feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme a este gran evento. Espero que se la pasen extraordinariamente bien y que esta experiencia ilumine sus ideas para que sean mentes creativas, modernas y que puedan resolver los problemas de la vida y disfruten de ella. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues usted es una de las grandes científicas que tenemos en nuestro país, que sin duda, pues a muchos de nosotros nos inspira poder ver sus videos, haber leído algunos de sus libros. Y para mí es todo un honor estar aquí preguntándole algunas cosas que me parecen interesantes saber de usted. Sabemos que hace algunos años usted descubrió una estrella. ¿Cómo fue ese proceso? Ay, bueno, pero esa es una cuestión anecdótica. Eh, Estaba en el observatorio y estaba observando con Miriam Peña. Ella es especialista en nebulosas planetarias, en estrellas que eran como el Sol y al final de su existencia se desprenden de su atmósfera y queda el puro núcleo pelón rodeado de una envolvente expansión. Y al lado había una estrellita y me dijo, ¿cómo se llama? Y dije, Julieta. Pero no es que yo haya descubierto esa estrella, ya estaba ahí de toda la vida y bueno, tenía algún nombre técnico respecto de su posición en el cielo, pero desde entonces le pusimos ese nombre y se quedó, pero no tuvo ninguna cosa extraordinaria que dijeras, wow, ¿cómo le hicieron? Ahora las nuevos objetos se descubren con telescopios más poderosos que permiten ver luz más distante y con diferentes frecuencias, es decir, no es igual ver el cielo con luz visible, con ondas de radio, con infrarrojo, con rayos gamma, etcétera. Así es que los nuevos objetos se observan con grandes instrumentos, ya son tantísimos que ahora los datos están en la nube y los jóvenes se dedican a la minería de datos para obtener los datos de las estrellas nuevas y en general se llaman como su posición en el cielo. Y ahorita que habla de este tema de las tecnologías en tendencia que constituyen a la industria 4.0, ¿cuál es la relación entre la ciencia y, y esta, pues esta revolución industrial que ha venido pues, definitivamente a cambiar muchos procesos de nuestra vida cotidiana? Bueno, seguramente como sabes, la innovación, es decir, los nuevos inventos, en muchas ocasiones surgen de la ciencia básica. Te voy a dar un ejemplo. Eh, Hace más de 100 años Einstein se dio cuenta que estaba plegado el espacio, pero no solo el espacio, sino también el tiempo. Aunque estamos habituados a vivir en un mundo de 3 dimensiones, ancho, alto y largo, pues el espacio se desplaza. Y él se dio cuenta que no solo estaba curvo el espacio, sino también el tiempo. Es decir, había esta curvatura del espacio-tiempo. Esto se dio cuenta porque la velocidad es la distancia entre el tiempo. Y para que la velocidad de la luz sea constante, si varía el tiempo, tiene que variar la velocidad, porque velocidad es distancia entre tiempo. Y así es que Einstein se dio cuenta que si había una perturbación en el espacio-tiempo, así como si lanzas una piedra en un charco, pues se propagan las ondas. Estas ondas del espacio-tiempo iban a llegar a la Tierra y la iban a deformar. Así es que unos investigadores pusieron unos satélites en órbita alrededor de la Tierra para ver cómo se movían si pasaba la onda gravitacional. Y falló el experimento, falló, pero se perfeccionaron los posicionadores globales y por eso tenemos Waze en nuestros teléfonos. Y así como este ejemplo, hay muchísimos. Estos materiales para hacer celulares ligeros, las cámaras tan
tan eficaces que pueden medir con intensidades tan bajas de luz, pues vienen de la astronomía, cuando se perfeccionaron los CCDs, las memorias tan grandes vienen de la ciencia básica. Es decir, la ciencia básica produce tecnología y cuando ésta se integra en la industria, produce innovación. Y es lo que quisiéramos los científicos, que hubiera más vinculación entre la ciencia y la industria. Y esto ha sido algo difícil de lograr. A veces alucinamos en que lo que deberíamos hacer es fiestas de estrellas donde fueran familias completas, los industriales y sus hijos, y que mientras los niñitos estuvieran jugando conmigo a hacer el rock de la ciencia, pues que los papás industriales platicaran de manera informal, suelta, con tequilas y todo, sobre lo que hacen los científicos y que los científicos escucháramos a los industriales y conociéramos su problemática de tal suerte que les pudiéramos proponer soluciones tecnológicas o de otro estilo. Y desgraciadamente en México no hay esta tradición de vincular la ciencia con la industria y es una lástima porque somos muchísimos científicos, ya somos una masa crítica y por supuesto los industriales quieren estar a la vanguardia. Y en ese sentido, doctora, desde su perspectiva como científica, sabemos que hay muchos jóvenes viéndonos que se dedican al tema de la tecnología. ¿Qué necesita México para seguir avanzando en temas de ciencia, en temas de tecnología aeroespacial? ¿Qué podemos hacer nosotros como jóvenes para poder hacer lo correcto y empezar a tener un buen camino hacia pues esa industrialización, hacia ese proceso científico? Pues no soy especialista en cuestiones aeroespaciales, pero lo que sí sé es que el señor Musk está reclutando jóvenes de todo el mundo, jóvenes talento de todas las disciplinas para estos proyectos espaciales que tiene. Quiere desde diseñadores de modas, como sabemos, pero también quiere agrónomos y quiere chefs y quiere especialistas en robótica, en comunicaciones, en hacer mejores cohetes, en fin, en todas las ramas del conocimiento. Así es que yo los invitaría a estar atentos a las convocatorias y que se unan a estos macroproyectos internacionales donde van a poder deslumbrarnos a los demás. Muy bien, bueno, pues me gustaría hacerle algunas otras preguntas en temas de ciencia, para regresar un poquito a este tema de la divulgación. Y hay una pregunta como súper interesante que tal vez Stephen Hopkins nos dejó en la mesa, pero me gustaría saber su opinión. ¿Cómo explicar la relación entre el tiempo y el espacio? Pues como te acabo de decir, Einstein se dio cuenta de que están vinculados el espacio y el tiempo, cuando sabía que la velocidad de la luz era constante. Es decir, si la velocidad de la luz es constante y es distancia entre tiempo, para que se mantenga constante, si varía la distancia, tiene que variar el tiempo y viceversa. Y si el espacio está curvo, pues también el tiempo. Así es que pues fue perfectamente transparente y natural para los científicos entender esto y se ha medido en muchísimas ocasiones. Por ejemplo, Mercurio, cuando está más cerca del Sol, pues pasa a diferente tiempo y espacio su trayectoria y por eso en lugar de moverse en una elipse se mueve como una margarita. Y bueno, los hoyos negros son ejemplos clarísimos de cómo hay estas distorsiones y por supuesto las ondas gravitacionales. Doctora, ¿y usted cree que los viajes en el tiempo serán posibles en el futuro? Pues es probable, pero todavía no lo logramos. Nos encantaría, vemos que las partículas elementales pueden hacer cosas rarísimas y en el mundo de la mecánica cuántica tal vez encontremos el camino para lograrlo. Muy bien, y bueno, tengo una gran duda que ahorita pensando en los astros, en todo, pues las estrellas que hay en el universo, ¿cuál es el astro favorito de Julieta Fierro?
Pues muchos me caen bien, las galaxias me fascinan, pero en realidad lo que más me fascina es el universo en su conjunto. Es decir, el enorme conjunto de 100,000 millones de estrellas que tiene cada una de las 100,000 millones de galaxias, e imaginar que cada estrella puede tener planetas y que hay estrellas que están naciendo y otras que están desapareciendo, y cómo se mantienen unidas las galaxias con la materia oscura o tal vez con algo que no estamos entendiendo, y cómo se está acelerando el universo y se sigue expandiendo así con esta aceleración, se van a desgajar los planetas y los átomos en muchísimo tiempo. Es decir, lo que me gusta es el universo en su conjunto y la mente humana para poderlo conocer, entender, predecir lo que va a suceder y descubrir maravillas. Claro, y esto me hace pensar en algo pues, sumamente interesante que es como de mucha controversia. ¿El universo es infinito o finito? Bueno, lo que vemos es un universo observable. Es decir, solo podemos ver la luz de los astros que han tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde que se inició la expansión de nuestro universo hace 13.800 millones de años. Más lejos no podemos ver. Incluso del universo observable llegamos a una distancia tal que el universo es opaco. Es como la superficie del Sol. ¿Qué tan profundo puedes ver? En el Sol pues puedes ver la corona del Sol en los eclipses y puedes ver la cromosfera, pero ya llega un momento en que ves la atmósfera del Sol y ya más adentro no ves. Y lo mismo sucede con el universo. Cuando era recién nacido, pues era un universo opaco, los átomos estaban ahí mezclándose, debe haber sido medio rojito, un poco más naranjoso que el Sol, y hasta que cada protón no capturó a su electrón, pues el universo se hizo transparente y es la última superficie que podemos ver, cuando el universo tenía 385,000 años de vida. Así es que tu pregunta es, no sabemos. No lo sabemos, claro, pero es de mucha controversia, ¿no? Al final, eh, pues la ciencia intenta explicarnos todo esto que hay alrededor, pero a mí hay algo que creo que a todos sus fans que nos están viendo, incluyéndome a mí, nos queda claro de ustedes que usted explica muy bonito la ciencia. ¿Cómo podemos hacer para que desde niños podamos ver que la ciencia no es difícil, que es algo súper sencillo que vive pues, en nuestro día a día? ¿Cómo se enseña la ciencia bonita? Pues yo pienso que en primer lugar sería más fácil si los maestros antes de tocar cualquier tema de ciencia hicieran una introducción. Dijeran, esto sirve para esto. Saber hacer una gráfica sirve para esto. La raíz cuadrada incluso explicar si sirve para algo o no. Y obviamente si sirve para algo. Después, que la ciencia no fuera memorística, que hubiera muchas demostraciones, experimentos, cosas divertidas, actividades fuera del aula, de tal suerte que la ciencia fuera intuitiva, que en ningún momento se pretendiera memorizar absolutamente nada, muy en particular en las matemáticas. Que los alumnos sintieran que es tan lógica la ciencia y tan transparente que no hace falta memorizar ni aprenderse de memoria absolutamente nada. Y finalmente sería bueno que los maestros hicieran repasos de lo que están enseñando, escucharan a sus alumnos, porque muchas veces los docentes no se dan cuenta siquiera que los alumnos están entendiendo o no. Yo ahora estoy metida en un proyecto de la UNESCO que lo que trata es que la educación para toda la vida sea un derecho humano. Es decir, que todos podamos ir a la escuela siempre. Que los niños pequeños, si no entienden algo que les enseñan los maestros, en particular de ciencia, pues puedan tener educación híbrida, es decir, buscar
cursos en línea donde sí entiendan lo que les están tratando de entender y que los papás sepan. Para esto los niños tienen que aprender a aprender y tienen que aprender a aprender por gusto, como aprenden los primates superiores. O sea, ¿qué hace una mamá changuito? No le dice memoriza tal cosa a su hijo. No, lo lleva a la selva y donde están comiendo nueces y deja que él practique y si se apachura un dedo, bueno, pues le dice, a ver, yo te enseño cómo, mijito, pero el que aprende es el bebé y el que tiene éxito y se pone contento es el bebé. Pues así debería ser la educación, con retos, con experimentos que nos enseñen qué queremos aprender y por qué es importante y para qué nos va a servir en la vida. Entonces, la idea de la UNESCO es que todos aprendamos a aprender algo por gusto, así como yo estoy tratando de aprender a tocar el piano y soy pésima, pero me doy cuenta de la dificultad de aprender. Y después que ya que nos fascine aprender, pues en la educación formal tengamos acceso a la educación híbrida, es decir, presencial y a distancia, y ya ustedes, los adultos jóvenes, pues que aprendan a actualizarse todo el tiempo, todo el tiempo, como hoy tuvimos que hacer para que yo pudiera ingresar a esta plataforma. Y después, pues que los adultos más grandecitos se reinventen, porque la tecnología, el campo de ustedes va a cambiar radicalmente. Cada 5 años todo va a ser nuevo. Así es que ustedes se van a tener que reentrenar y que reinventarse. Y ya los viejitos como yo, pues podemos tener acceso a la cultura. Así es que la UNESCO esto quiere, el acceso a la cultura universal y que sea un derecho humano. Y solamente si la sociedad civil lo pide, se va a lograr. Así es que los niños mexicanos van a aprender ciencia con gusto cuando se enseñe sabroso, cuando sepan aprender a aprender y cuando sepan que hay otras maneras de enseñar lo mismo y sepan accesar esa manera. Y hay que Claro, trabajar y con sin duda, sí, y es muy importante que aprendamos todos juntos, que aprendamos haciendo, que aprendamos practicando, ¿no? Y yo creo que hay algo que tal vez no todos alcanzamos a ver cuando estamos estudiando ingeniería o estamos estudiando ciencia. ¿Cuál sería la relación, pues, como, bueno, o cómo sería la manera más fácil de poder explicarle a una persona que está iniciándose en el tema de la tecnología, de la ciencia, de la ingeniería? ¿Cómo podemos ver que las matemáticas están en todo, que están en la física, que están pues en nuestros celulares, como bien nos lo decía ahorita con el ejemplo de Waze? ¿Cómo podemos hacerles saber a todos que la relación entre las matemáticas y el mundo pues es uno, ¿no? Pues sí, es el lenguaje de la naturaleza, las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Yo lo que haría sería trabajar con la SEP, que dejara de enseñarse las matemáticas memorísticas, que las matemáticas no son cuentas, es algo mucho más generoso, audaz, divertido, interesante, y que los niños usaran sus calculadoras para hacer las cuentas, que entendieran el concepto de las cuentas y que después pues se recrearan en el mundo maravilloso y desenfrenado e interesante de las matemáticas que hacemos los científicos y que se emplean para la tecnología y las ingenierías. Es decir, que no enseñemos una gráfica de memoria para que los pobres funcionarios ahora con el COVID no sepan explicar qué es el aplanamiento de la curva, sino que vean que una gráfica es una manera elegante, sencilla, transparente de explicarnos la realidad. Sí, sin duda creo que pues todo lo que hemos estado viviendo como sociedad nos ha hecho ver que las matemáticas son súper importantes, ¿no? Hablábamos de que las personas que hacen preguntas al secretario de salud deberían saber matemáticas para saber qué es lo que están preguntando. Y bueno, en ese sentido, quisiera preguntarle también, eh, ¿hay alguna recomendación que usted nos diera a todos nosotros como jóvenes para que nuestros tiempos libres sean pues más fructíferos, más
donde podamos aprovechar de una mejor manera el tiempo? Pues sí, yo les sugiero que se planteen un problema, ya sea escolar o el que sea. Y si no se les ocurre qué problema, que se consigan un clip. Y que si la opción es el clip, que cada semana, el mismo día, a la misma hora, inventen algo nuevo con su clip. Y al principio decir, ay, pues me hago un brochecito, unos aretes, una letra, pero al rato van a empezar a sufrir porque ¿qué voy a inventar esta semana? Y entonces lo que tienen que hacer es lo que hace la mente creativa, desprenderse del problema. O sea, no estarse atormentando de que no voy a poder. Y ahí es donde entra el tiempo libre. Tienen que ver películas, platicar con sus amigos, cocinar, hacer música, es decir, hacer una visita virtual a un museo, es decir, desprenderse del problema. Y van a ver que de repente les va a venir la idea, porque finalmente la creatividad es unir cosas que están ahí en el medio ambiente y que a nadie se le había ocurrido poner juntas. Un ejemplo trivial es ponerle ruedas a las maletas. ¿Cuánto tiempo cargaron maletas las personas? Y ahí estaban las ruedas y solo era cosa de unirlas. Es decir, cuando uno tiene un problema, hay que planteárselo y hacer otra cosa, caminar, hacer ejercicio, desprenderse del problema. Y después va a llegar la solución. Pero claro, esto no es suficiente. También hay que trabajar el problema. Y ese es el reto, y ese es el reto que hace sabrosa la vida. Cuando uno asume un reto que está por encima de nuestras posibilidades, pero no imposible, pero sí difícil, un reto difícil, mientras uno está venciendo el reto es una emoción y un entusiasmo y una cosa increíble, pero tiene que ser un reto real. Hacer una trivialidad no es un reto, o sea, realmente asumir un reto, esa búsqueda de vencer y de triunfar produce mucha felicidad. Así es que en su tiempo libre, pues úsenlo para disfrutar de la vida y para que así les vengan ideas y sean creativos. Muy bien. Y doctora, creo que nos queda tiempo para una última pregunta y creo que acaba de dar como algo muy, muy lindo en su último comentario y quisiera preguntarle qué es lo que a Julieta Fierro le hace más feliz. Bueno, pues lo mismo que a todas las personas. Eh, Me hace feliz el prestigio, el que me hayan invitado. Me hace feliz la familia, los amigos, pero también el altruismo y por eso tú vas a estar muy feliz porque durante estos días tú vas a estar regalando conocimiento y ese dar te va a hacer sentirte muy bien. Y pues me hacen felices los retos, o sea, sí, tratar de tocar el piano ha sido extraordinario, no lo voy a lograr yo creo que nunca, pero lo he disfrutado mucho. Qué En fin, bueno, eso es lo que hace. qué bonito, doctora, que nos comparta esto. Bueno, pues quisiera ya nada más terminar haciéndole una gran invitación para que nos pueda visitar en el próximo Talentland que vamos a tener durante el 2021. Nos encantaría a todos nosotros como sus fans, a muchos divulgadores, seguramente a otros speakers, poder conocerla de manera física. O sea, en algún momento esperemos que no todo sea virtual, que es muy bonito tener una... Cuba y en ese momento voy. Claro que sí. Perfecto. Pues entonces le quiero extender una gran invitación para que sí nos acompañe. Y bueno, pues no sé si nos quiera dejar una última reflexión antes de despedirnos. Pues yo quisiera decirles a los jóvenes que el mundo está para ustedes, que así como mi generación hizo la revolución por que las mujeres pudieran trabajar fuera de casa, por, porque hubiera aborto, porque hubiera eh, seguro social para los trabajadores que no la tenían, porque hubiera, en mi caso, la muerte digna, pues yo, y ahora el derecho a la educación durante toda la vida, yo los invito a ustedes que luchen por sus ideales y, y que trabajen en equipo.
Ahora las grandes ideas vienen de la unión de talento, jovencitos, así como tú, que se reúnen grupos multidisciplinarios y se plantean problemas y muchas veces logran hacer maravillas. Ustedes son mucho más inteligentes que mi generación, porque el cociente intelectual de la humanidad ha aumentado siempre y cuando coman, reciban educación y vivan en ambientes libres de plomo. Así es que ustedes van a ser lo máximo. Gracias por invitarme. Adiós. Muchas gracias, doctora. Y bueno, le mandamos un gran y fuerte abrazo. Talentos, por favor, no se despeguen de esta programación que todavía tenemos mucho más que hacer. Muchas gracias, doctora, de verdad, muy enriquecedora la plática. Hasta Gracias pronto. a ti y a toda tu gente. Gracias a todo tu equipo y a los chavos que están más del otro lado. Adiós. Bye.